Bien, entonces voy a comenzar. Cualquier consulta, duda, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Ya, yo voy a estar atenta al chat, también cualquier mensaje. Ya, la idea es que también esto pueda ser una conversación, una discusión, porque muchas cosas que voy a ir nombrando son cosas que también muchos ya manejamos y son actualizaciones que se han ido desarrollando y también esto es un contexto histórico. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hablar de las magnitudes operacionales en protección radiológica en el contexto de la actualización del ICRU 95 del año 2020. ¿Ya? Vamos a comenzar, como les decía recientemente, con este contexto histórico, porque esto es una historia que ha venido evolucionando desde hace varias décadas y uno de los objetivos principales de esta presentación va a ser repasar estas definiciones de las magnitudes operacionales, ¿ya? Y esto nos va a permitir poder mejorar la comprensión así, de esta manera, de las nuevas magnitudes del ICRU 95. ¿Ya? Y por último, solamente quiero hacer énfasis que en esta presentación solo me voy a enfocar en la irradiación externa de fotones. Bueno, los actores principales de esta historia, ya que vamos a ir viendo, va a ser la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y la ICRU, que es la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación. ¿Ya? Estas comisiones son muy importantes porque, como bien sabemos todos, y dentro de sus variadas funciones, ¿cierto? Dentro de los principales propósitos que van a tener, sobre todo en las funciones que vamos a ver para esta presentación, es que la ICRP ha desarrollado las magnitudes que son de protección radiológica. Y por otro lado, la ICRU se ha encargado de desarrollar lo que son las magnitudes operacionales. Entonces, bajo este concepto, la ICRP en particular ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de lo que son los límites de dosis. Actualmente sabemos que los límites de dosis para el cuerpo completo se aplican para la dosis efectiva, ¿ya? Sin embargo, el concepto de dosis efectiva se introdujo recién en el año 1977, ¿ya? Antes los límites eran solo límites a dosis de cuerpo completo, sin considerar los factores de ponderación que se ocupan actualmente. Hay algunos incidentes, ¿cierto?, que fueron memorables y que ayudaron a que esto pudiera suceder. Por ejemplo, el incidente del Lucky Dragon, ¿cierto?, en que civiles se vieron involucrados en la lluvia radiactiva de una bomba nuclear, lo que nos obligó, ¿cierto?, a proponer límites para público. Y también es destacable lo que sucedió en Chile en el año 1984, en donde se sumó a este desarrollo, ¿cierto?, donde se colocaban estos límites de dosis, pero lamentablemente 5 años después se volvieron a actualizar los límites y automáticamente quedamos, ¿cierto?, atrasados, obsoletos con nuestro decreto número 3 hasta el día de hoy. Bien, estas son las magnitudes modernas de protección radiológica, ¿cierto? Comenzamos con la dosis promedio en órgano, que se puede calcular con esta expresión que tenemos acá, la cual, haciendo las cuentas, es la energía total depositada en el órgano dividida por su masa. ¿Ya? La dosis promedio es una magnitud extendida y no es susceptible de poder ser medida en la práctica. Por otro lado, tenemos la dosis equivalente en órgano, que se obtiene multiplicando la dosis promedio por factores que son de calidad específicos a la calidad de radiación y a la dosis efectiva en un promedio que pondera la contribución, ¿cierto?, de cada órgano al detrimento total. En definitiva, ¿cierto?, la dosis efectiva fue un avance muy grande para poder evaluar el riesgo de incidencia de cáncer en la población, ¿ya? Pero esta no se puede medir. Bien, debido a esa dificultad es que se desarrollaron las magnitudes operacionales, que sí se pueden medir en el mundo real bajo un campo de radiación real, ¿cierto? Y con instrumentos que existían en ese momento y que existen aún. De esta manera, las magnitudes operacionales, ¿cierto?, se definen como en un punto, ¿cierto? Deben estimar razonablemente las magnitudes de protección y deben ser susceptibles de ser medidas con dosímetros personales y con monitores ambientales. Las magnitudes operacionales han estado a cargo históricamente de la IPE. ¿Ya? Entonces veamos cómo se ha ido desarrollando esta historia. Bien, acá les puse una línea de tiempo en donde está toda esta historia de las magnitudes operacionales que pretendo contarles en esta presentación de manera muy breve. ¿Ya? Acá en esta parte de abajo podemos ver que están los hitos más relevantes, por supuesto a mi parecer, de la ICRP, ¿ya? Mientras que acá arriba podemos ver que están los hitos que son más relevantes de la I.
Ya omití muchas cosas, obviamente, pero lo más fundamental y lo que más nos va a interesar está puesto acá. Ya por el lado de la ICRP, esta ha emitido recomendaciones en los años 1977, 1991 y el año 2007, ¿ya? Son las más recordadas, ¿cierto? Y estas recomendaciones se han actualizado, ¿cierto? Y lo que actualizaron principalmente fueron los factores utilizados para el cálculo de la dosis efectiva y actualizaron también los límites de dosis. Por otro lado, la ICRU publicó sus magnitudes operacionales en dos informes, en el ICRO 39 y en el ICRO 51 en el año 1993. ¿Ya? Entonces, las magnitudes así definidas tuvieron probablemente y tendrán también más de 4 décadas, ya que aún los seguimos utilizando, ¿cierto? Y no se han dejado de utilizar oficialmente aún. Paralelamente, la ICRP se enfocó en estudiar a fondo las relaciones que hay entre las magnitudes de protección radiológica, las magnitudes operacionales y las magnitudes radiométricas. Fruto de estos estudios surgió la ICRP 74, ya en 1996, y luego en el 2010 se actualizó al ICRP 116. Y de hecho fue la ICRP 116 el principal impulsor a que se cambiaran las magnitudes de la ICRU 51, ¿ya? Junto con otras cosas también que vamos a ir revisando más adelante en la presentación. Pero fue la ICRP 116 ya una modernización completa a lo que es el cálculo de la dosis efectiva. Bien, bueno, el ICRP 116 es un punto clave en esta historia, ¿ya? Porque es la culmine de un proceso de mejoramiento en la estimación de la dosis efectiva. Entonces, lo que hizo el ICRP 116 fue calcular con Monte Carlo la dosis efectiva sobre un fantoma antropomórfico voxelizado, ¿ya? El cual se fue desarrollando con el tiempo, ya se había desarrollado previamente en la ICRP 110, ¿ya? Y que toma como referencia las características de una persona estándar según lo que se había descrito ya en el ICRP 89. Entonces, el desarrollo de un fantoma antropomórfico mucho más realista y que en definitiva tiene varios millones de voxeles, fue un avance inmenso con respecto a los fantomas antropomórficos que se usaban previamente, que era mucho más básico. Con este fantoma, ya que son en realidad dos fantomas, uno masculino y otro femenino, se puede calcular la dosis efectiva, ¿ya? Y con eso entonces nosotros sentimos mucho mayor seguridad de que los resultados son correctos. Bien, además, el ICRP 116 incluyó simulaciones de Monte Carlo, ya que se realizaron con un mayor rango de energía, hasta varios gigaelectronvolt, ya mayor cantidad de partículas, con algunas no tan convencionales, como por ejemplo iones o muones, y con mayor detalle, ya que, es decir, en ese caso, en las simulaciones se consideraron el transporte de electrones, ya que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y uno de los resultados más importantes del ICRP 116 es el cálculo de los coeficientes de conversión que permiten hacer un vínculo de la dosis efectiva con la afluencia de partículas o el Kerr-Manay. Entonces, acá conviene hacer una pausa, ¿ya? Estos coeficientes de conversión lo que van a permitir es vincular las magnitudes radiométricas, ¿ya? O dosimétricas con las magnitudes de protección o con las magnitudes operacionales, ¿ya? Se llaman coeficientes porque tienen unidades, a diferencia de lo que sería un factor, por ejemplo, que no tiene unidades. Entonces, lo que hizo el ICRP 116 se puede resumir de manera muy simple, ¿ya? Lo que hicieron fue que hicieron que la dosis efectiva se convirtiera en una magnitud que fuera medible y en principio se podría calibrar algún detector para que entregue valores de dosis efectiva, ¿ya? Y esto se puede ver, se puede evaluar en estas expresiones que tenemos acá, ¿ya? En las que la dosis efectiva se calcula a partir de la afluencia de partículas o incluso acá vemos el Kerma en aire para el caso de fotones, ¿ya? Bueno, con este avance uno entonces se podría preguntar de manera válida, ¿qué utilidad tienen las magnitudes operacionales ahora? ¿Cierto? Si se puede medir directamente en ese caso la dosis efectiva, ¿ya? Entonces esta idea puso en jaque a las magnitudes operacionales y entre otros motivos fue el detonante para que se desarrollaran nuevas definiciones para las magnitudes operacionales. Bien, pero antes de abordar las nuevas magnitudes operacionales, voy a profundizar un poco en las magnitudes operacionales clásicas. Todas las magnitudes operacionales clásicas están definidas en función del concepto de equivalente de dosis para el cual se utiliza la letra H, como ya lo hemos visto, ¿cierto?, en múltiples ocasiones.
El equivalente de dosis, y quizás también esto puede generar confusión, es un concepto que quizás no muchas veces nos ha quedado claro, pero el equivalente de dosis es la base en este caso, ¿ya? Y corresponde al producto de la dosis absorbida en un punto dado por un factor de calidad Q, ¿ya? Donde Q va a ser una función que va a depender del LED, como se ve acá, ¿ya? Como se ve acá que es una función en trozos. Bien, esta tabla que se ve acá tiene las magnitudes operacionales clásicas, ya que se definieron en los reportes de 1985 y de 1993, es decir, en el ICRU 39 y en el ICRU 51. Estas magnitudes se clasifican en vigilancia de área y en vigilancia individual. Entonces vamos a ir viendo cada una. Primero voy a repasar al equivalente de dosis ambiental H*10. Desde su creación en el ICRU 39 en 1985, siempre estuvo claro que esta magnitud tenía que adecuarse a las cámaras de ionización que tienen una respuesta isotrópica. Esto significa que si uno gira el detector, ¿cierto?, en otra orientación, la medición que uno hace no debería variar demasiado, ¿ya? Entonces, esta independencia de la dirección se plasmó en la definición de esta magnitud. Para definir entonces el equivalente de dosis ambiental H*10, se necesitan dos abstracciones, ¿ya? Primero hablamos del campo expandido, que se obtiene asumiendo que todos los puntos del espacio del campo de radiación, ¿cierto?, son iguales. Y luego hablamos del campo alineado, que se asume que toda la contribución de la dosis proviene de una sola dirección. ¿Qué dirección? Cualquier dirección, ¿ya? Porque se va a escoger el radio opuesto para medir el equivalente de dosis a 10 milímetros de profundidad. Entonces, el campo expandido y alineado se usa para irradiar la esfera ICRU, ¿ya? Que tiene una composición de tejido equivalente y un diámetro de 30 centímetros. Entonces, de esta manera, el equivalente de dosis ambiental es independiente de la dirección y se puede usar con detectores que tienen respuesta isotrópica. Bien, luego se define el equivalente de dosis direccional, ¿ya? Esta magnitud se define también irradiando la esfera ICRU con el campo expandido, pero en este caso no alineado, ¿ya? Y la diferencia es que ahora sí importa la dirección, ¿ya? Por eso hay que especificar qué ángulo tiene el radio donde se está haciendo la medición. Para utilizar esta magnitud es necesario definir claramente un origen de coordenadas y además el detector debe tener una dependencia angular bien definida. La profundidad que se utiliza es 0,07, ¿ya? 0,07 milímetros. Y esto sirve para estimar la dosis equivalente en piel o en extremidades. Bien, y ahora vamos a hablar del equivalente de dosis personal, HPD, ya que vamos a revisar la definición que corresponde al equivalente de dosis producido en ICRU, soft tissue, a una profundidad de especificado en un punto del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, si ustedes leen esta definición, se dan cuenta que no es muy específica, ¿ya? Pero se ha llegado al acuerdo de utilizar fantomas estandarizados, ¿ya? Por ejemplo, el SLAB se utiliza para el HP10, el pilar para el HP007 y la varilla para el HP007. Bien. Bueno, ahora voy a hablar de los coeficientes de conversión entre las magnitudes radiométricas y las magnitudes operacionales que acabamos de ver. Además, voy a presentar los cocientes que hay entre las diferentes magnitudes de protección y las magnitudes operacionales que permiten comparar estas magnitudes. Bien, en esta diapositiva se muestran los cocientes, ¿cierto? Los coeficientes de conversión de las magnitudes operacionales para la vigilancia ambiental. ¿Ya? Fíjense que tenemos H*10 dividido KA, ¿cierto? Y la H direccional, ¿cierto? Dividido KA. Los valores de estos coeficientes entonces se obtuvieron en 1985 en el ICRU 39. Entonces, para un haz polienergético, las magnitudes se calculan con estas expresiones, ¿ya? Donde H va a corresponder al coeficiente de conversión que está graficado acá, ¿ya? Fíjense entonces que el equivalente de dosis ambiental se integra solo con la energía, no depende de la dirección, ¿ya? Mientras que el equivalente direccional tiene una integral doble, ¿ya? Que es el que está aquí abajo. Y esta integral doble es con respecto a la energía y con respecto a la dirección. La primera utilidad que tienen los coeficientes de conversión es para realizar calibraciones, ¿ya? La calibración se realiza con un haz de radiación que tiene que estar
bien caracterizado, que suele ser el cesio 137, y con un detector calibrado en Kerr-Mine-Aire, ¿ya? Es decir, un patrón. ¿Cuáles son los pasos genéricos de una calibración? Bueno, con el patrón se mide Kerr-Mine-Aire. El Kerr-Mine-Aire, ¿cierto?, se puede convertir a H*10, como vimos recién, y luego se mide en el mismo lugar, ¿cierto?, con un detector del usuario, y después lo que se hace es simplemente una regla de 3, ¿cierto?, para calcular el coeficiente de calibración del usuario. Eso es todo. Ahora veamos los coeficientes de conversión del equivalente de dosis personal. ¿Ya? Este gráfico que se ve acá es un gráfico que es del ICRP 74, ya de 1996, y se ven acá dos curvas, ¿cierto? La curva en rojo y la curva en azul. En este caso, la curva roja corresponde al coeficiente de conversión para HP Slab, ya que es de 10, ¿cierto? En 0 grados. ¿Ya? Esto significa que se está irradiando el fantoma de tórax con una incidencia normal. La expresión para el cálculo de magnitud operacional es esta que tenemos acá, ¿cierto? HP Slab, ¿cierto? Se obtiene multiplicando al Kerma en aire con el coeficiente de conversión, ¿ya? Y ojo que está a 0 grados. Otra cosa interesante que podemos ver de este gráfico es que este coeficiente de conversión para la dosis efectiva es en una irradiación AP, ¿ya? Y eso es lo que está aquí en color azul, ¿ya? Y vemos que está por debajito de la curva, ¿cierto?, de equivalente de dosis personal, que es la roja. ¿Ya? Esto significa que el HP Slab, que es el 10,0 grados, sobreestima a la dosis efectiva en AP. Bien, nuevamente los coeficientes de conversión permiten realizar calibraciones. ¿Ya? Ese es como el objetivo que tiene. Entonces, para la calibración del HP10 se debe tener un patrón calibrado en Kerr-Mine-Aire, muy similar a lo que veíamos recientemente, y por el método de sustitución nuevamente se irradia el dosímetro, que debe considerar el backscatter del fantoma, que es lo que dibujé acá, que sería el slab. Bueno, y hay distintos fantomas estandarizados para calibrar diferentes magnitudes del equivalente de dosis personal para extremidad y para dedo, que es lo que se ve acá en la imagen. Ahora vamos a revisar el cociente entre la dosis efectiva y la magnitud operativa, que en este caso es H*10. Entonces, este cociente nos va a permitir comparar la magnitud de protección con la magnitud operacional. Recordemos que las magnitudes operacionales sirven para estimar las magnitudes de protección y este cociente nos dice cómo se van a relacionar. ¿Ya? Entonces, veamos el gráfico. Fíjense que si el cociente es cercano a 1, significa que el equivalente de dosis es una excelente aproximación de la dosis efectiva. Ahora, si el cociente es menor a 1, significa que se está sobreestimando la dosis efectiva, ¿ya? Lo que es muy bueno, porque queremos que estas magnitudes operacionales sean lo más conservadoras posible, ¿ya? Entonces, lo que hay que notar es que la dosis efectiva va a ser distinta según la diferente incidencia que tengan los fotones, ¿ya? Entonces, en este gráfico que es de 1996, ¿cierto? Del ICRP 74, se calculó la dosis efectiva para estas tres incidencias que vemos acá. Ya en este caso tenemos ROT, PA y AP, en este fantoma antropomórfico. Entonces vemos que tenemos las tres curvas acá graficadas. Ya para la curva P, que es la que está acá en rojo, está justo por debajo de 1, ¿cierto? En un rango de energía intermedio. Esto significa que el equivalente de dosis ambiental H*10 es una muy buena magnitud para estimar la dosis efectiva que se produce en este caso por la irradiación AP. Pero H*10 no es tan buena para la dosis efectiva en otras incidencias de las, como se ve acá en el gráfico, ¿ya? Bueno, además también podemos apreciar que acá en esta zona del gráfico, para baja energía, hay una bajada, ¿ya? Y ojo que este gráfico está en escala logarítmica acá en el eje Y, ¿ya? Lo que significa que para bajas energías, H*10 sobreestima mucho la dosis efectiva. Bien. Bueno, luego tenemos los mismos cocientes que se volvieron a calcular en el ICRP 116 para el fantoma voxelizado, que es mejor y es mucho más moderno, ¿ya? Y vemos que también se calcula la dosis efectiva para varias incidencias. Entonces, en general podemos decir que si lo vemos así en este gráfico a simple vista, las curvas se parecen bastante a las del ICRP 74 de 1996, ¿ya? Sin embargo, es porque hay un truco, ¿ya? Es que estas simulaciones que se hicieron acá se hicieron de manera incompleta, ¿ya? Porque no se consideró el transporte de electrones. ¿Qué pasa si consideramos el transporte de electrones? Si consideramos el transporte de electrones,
significa que la simulación de Monte Carlo entonces la realizamos con mucho más detalle, que fue lo que se hizo en este ICRP, ¿ya? Y por lo tanto es mucho más fiel a la realidad. Entonces, en este caso, se puede ver que las curvas cambiaron bastante y se escapan hacia arriba, ¿ya? Acá, en este segundo gráfico, está lo mismo, pero en otra escala, y eso nos permite ver qué sucede con las curvas y podemos comprobar cómo estas curvas siguen aumentando, ¿ya? Por lo tanto, lo que se concluye es que H asterisco 10 no sirve para energías altas porque subestima demasiado, en este caso, la dosis efectiva. Bien, el mismo análisis de cociente se puede hacer para HP10 para evaluar qué también estima la dosis efectiva. ¿Ya? Entonces vemos este gráfico del ICRP 74 del 96, de que la HP10, ¿cierto?, es una muy buena aproximación de la dosis efectiva para la incidencia que tenemos acá, que es la incidencia AP. Entonces, fíjense que también en esta zona de baja energía, donde podemos evaluar que también se sobreestima bastante la dosis, ¿ya? Entonces, en este rango no es tan útil la HP10. Pero, ¿qué sucede ahora si estudiamos la irradiación en posición PA? ¿Ya? Vemos que las curvas cambian, ¿cierto? Y se separan bastante, ¿ya? Entonces, cambia bastante el gráfico. Por lo tanto, también podemos ver que los coeficientes de conversión que están acá y los cocientes de dosis efectiva y magnitudes operacionales también se separan entre ellos, ¿ya? Entonces, este es un problema que tiene la HP10 y que es un problema que era bien conocido ya, y no es un problema conocido desde ahora, sino que desde hace más de 30 años. Entonces, en resumen, lo más importante y que podemos resumir, que cuáles son los 4 problemas que tienen las magnitudes operacionales clásicas. Bueno, aquí está resumido. Las magnitudes operacionales no reflejan la dosis efectiva para energías bajas, energías altas y otros tipos de partículas. Las simulaciones de Monte Carlo previas al ICRP 116 no incluyen el transporte de electrones, como vimos recientemente. Y además, también se pueden identificar 2 falacias más. Primero, que la esfera ICRU, introducida en 1971, tiene una pobre semejanza con la anatomía humana. Y finalmente, que el factor de calidad QL es diferente de WR, ¿ya? El factor de ponderación. Entonces, estos problemas llevaron a que se tuviese que actualizar estas magnitudes operacionales. Y ahí está lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Que son las magnitudes operacionales que se recomendaron por el ICRU 95 y que se basaron principalmente en el reporte del del ICRP 116. Ya, entonces, este es el esquema general de las magnitudes que existían antes del ICRU 95. ¿Ya? Esta diapositiva la saqué de una presentación muy buena que es de la IAEA, que está disponible en YouTube. Por si quieren profundizar un poco más en el tema, la pueden encontrar y también la pueden ver con profundidad. ¿Ya? Bueno, entonces podemos fijarnos que tenemos, está separada en 2 partes. Ya tenemos al lado de la izquierda a la ICRP y en el lado de derecha a la ICRU. Entonces, la ICRP comienza a partir, ¿cierto?, de magnitudes físicas para definir a las magnitudes de protección, dentro de las cuales la más relevante es la dosis efectiva. ¿Dónde se calcula la dosis efectiva? Bueno, la dosis efectiva se calcula en el único lugar que es autorizado para estos fines, que sería el fantoma voxelizado del ICRP 110. ¿Ya? Finalmente, en el ICRP 116 se expresó que la dosis efectiva se puede calcular a partir de coeficientes de conversión. ¿Ya? Eso es por el lado de la ICRP. Por el otro lado tenemos, ¿cierto?, a la ICRU, ¿ya?, que a partir de las mismas magnitudes básicas se definen las magnitudes operacionales. Tenemos al equivalente de dosis ambiental, H asterisco 10, y al equivalente de dosis personal, el HP10. ¿Dónde se calculan estas magnitudes? Bueno, los únicos lugares autorizados para calcularlo teóricamente son los fantomas, ya que cumplían, en este caso, con los estándares ISO y en la esfera ICRU. ¿Ya? Finalmente, las magnitudes operacionales se pueden expresar como este producto de la afluencia de partículas por los coeficientes de conversión. Entonces, en esta diapositiva, ya, que está muy buena porque está bastante resumido, se hace un paralelismo entre las magnitudes de protección y las magnitudes operacionales, y en cómo se usan en distintos fantomas para poder llegar a sus definiciones. Entonces, finalmente, en ambas ramas se expresan las magnitudes como el producto de la afluencia de partículas con los coeficientes de conversión. Entonces,
Lo que cambia en el ICRU 95 es que los fantomas simples que usaba ICRU se cambian ahora por el mismo fantoma voxelizado del ICRP 110. ¿Ya? Entonces, antes se calculaba el equivalente de dosis, ¿cierto?, a una profundidad específica dentro de estos fantomas que eran con esta geométrico, ¿cierto? Y ahora se calcula la dosis efectiva en un fantoma voxelizado, ¿ya? Es decir, ya no se usa el equivalente de dosis, y por lo tanto el factor de calidad QL quedó obsoleto. Entonces, el esquema general nos queda así. La rama del ICRP, que es la que vimos al principio, no cambia, ¿ya? Eso se mantiene igual. Siguen utilizando el cálculo de dosis efectiva con su fantoma voxelizado. Pero la rama de la ICRU, ¿cierto? Se cambian los fantomas por los fantomas voxelizados y se calculan nuevas magnitudes operacionales que a final de cuentas son la dosis efectiva, pero con ciertas condiciones que vamos a ver en breve. ¿Qué utilidad va a tener esto? Bueno, que las magnitudes de protección, como la dosis efectiva, sean en principio lo mismo que las magnitudes operacionales, o al menos que sean iguales en ciertas condiciones específicas de irradiación. Bien, la primera magnitud operacional nueva es la dosis ambiental, para la cual se utiliza el símbolo H asterisco, ¿ya? Esta magnitud es la heredera espiritual, por así decirlo, del equivalente de dosis ambiental, ¿ya? Pero tiene diferencias que son muy importantes. Primero que nada, el ICRU 95 define las magnitudes mediante la multiplicación de la afluencia de partículas por los coeficientes de conversión, ¿ya? Bueno, acá tenemos la expresión, ¿cierto? Lo mismo que les acabo de decir. Y esto ya, si lo analizamos, es un poco diferente, porque ahora hay que definir a este coeficiente de conversión aparte. Entonces, este coeficiente de conversión se va a definir para una energía que vamos a llamar EP, ya para diferenciarla de la dosis efectiva, ¿cierto? Como la máxima dosis efectiva de entre varias irradiaciones con fotones monoenergéticos dividido por la afluencia de partículas, ¿ya? Entonces, si hacemos el ejercicio mental de reemplazar el coeficiente de conversión dentro de esta integral que tenemos acá arriba, vamos a llegar, al menos conceptualmente, a la dosis efectiva. Bien, preparé esta tabla de comparación entre la magnitud antigua, que era la H asterisco 10, y la nueva magnitud, que es la dosis ambiental H asterisco, ya para que podamos revisar algunas pequeñas diferencias. ¿Ya? Entonces, primero que nada decir que el nombre es diferente. Esta se llama equivalente dosis ambiental y esta es la dosis ambiental. ¿Ya? La definición del equivalente de dosis ambiental H asterisco 10 es equivalente dosis a 10 milímetros dentro de la esfera ICRU bajo un campo expandido y alineado. Mientras que la definición de la magnitud nueva es la dosis efectiva mayor entre varias irradiaciones, ¿cierto? En el fantoma AP, PA, lateral, rotacional e ISO, calculada en los fantomas del ICRP 110. La siguiente diferencia es que H asterisco 10 se calcula en la esfera ICRU, ¿ya? Mientras que H asterisco se calcula en el fantoma antropomórfico. Muy bien. Por último, las diferencias van a estar en las definiciones también de los coeficientes de conversión, ¿ya? Y eso es lo que al final nos va a dar que los resultados entre una y otra sean numéricamente distintas, ¿ya? De hecho, los coeficientes de conversión van a ser los que van a constituir el corazón de las magnitudes operacionales. Bien, como los coeficientes de conversión van a ser lo más importante al final de cuentas, lo más natural es hacer una comparación entre ellos de la magnitud vieja, ¿cierto? Que en este caso es la H asterisco 10, con la magnitud nueva. Entonces acá en este gráfico se muestra el cociente que tenemos de H asterisco 10 con H asterisco, ¿ya? Entonces, este gráfico fueron resultados que se obtuvieron de varios autores y podemos ver que más o menos coinciden en sus resultados, ¿ya? Entonces se puede analizar lo siguiente. Veamos. Vemos que para bajas energías, ¿ya? La H asterisco 10 sobreestima la dosis efectiva. Para el caso de energías intermedias, esta es una aproximación que es bastante razonable. Y para energías altas, la H 10 subestima la dosis efectiva.
Ahora avanzamos a la siguiente magnitud operacional, que es la dosis personal HP, ¿ya? Que es la heredera, en este caso heredera espiritual, como yo le digo, del HP10, ¿ya? Esta magnitud se va a definir con la multiplicación entre los coeficientes de conversión por la afluencia de partículas, ¿ya? Pero hay que considerar que ahora se usa una integral doble, ¿ya? Porque tanto los coeficientes de conversión como la afluencia van a depender del ángulo. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que definir al coeficiente de conversión, que va a estar asociado a esta definición, ¿ya? Y que se va a calcular simplemente como la dosis efectiva, en este caso, sobre la afluencia, pero considerando, ¿cierto?, en este caso, la componente angular. Entonces, a final de cuentas, la dosis personal HP es simplemente la dosis efectiva que se va a obtener integrando en todos los ángulos que van a estar incidiendo sobre la persona. Bien, la dosis personal HP requiere entonces de un sistema de referencia para poder definir el ángulo omega. El ángulo omega se va a representar en coordenadas esféricas con dos ángulos, ya que sería teta y phi. Y este se va a colocar en el origen del centro del cuerpo. Y cuando hay una incidencia con un ángulo intermedio, ¿cierto? Entre las irradiaciones AP, PA lateral e ISO, se calcula un promedio ponderado entonces entre todas estas direcciones. Veamos ahora las comparaciones para el HP10 y la HP. Bien, la definición del HP10 es equivalente de dosis a 10 milímetros de profundidad en un punto representativo del cuerpo. Mientras que una definición que se puede dar de la HP es que es la dosis efectiva recibida ponderando según el ángulo, ¿cierto? En irradiaciones AP, lateral, rotacional e ISO calculada de los fantomas de la ICRP 110. Entonces, es interesante que hay una similitud entre ambas magnitudes, ¿ya? Y es que en ambas se asume que la irradiación es uniforme y a cuerpo completo, ¿ya? Es decir, esto sigue siendo un prerequisito para que las magnitudes tengan validez. Y por último, el fantoma HP10, ¿ya? Es el fantoma del SLAP, que era el que les había comentado al principio, mientras que el fantoma para la dosis personal es el fantoma voxelizado y que se utiliza, ¿cierto?, en estas distintas incidencias. Los factores de conversión también van a diferir entre estas magnitudes y algo interesante es que la nueva magnitud dosis personal se usa una doble integral para considerar de manera explícita el ángulo de incidencia en el trabajador expuesto. Bien, veamos ahora la relación entre los coeficientes de conversión. Entonces, lo que podemos ver acá es básicamente el mismo comportamiento que vimos antes con las magnitudes ambientales. Entonces, vemos que en la magnitud antigua hay primero una sobreestimación para bajas energías y luego una subestimación para altas energías, ¿ya? Finalmente, el ICRU define otras magnitudes, ya que también se definen con detalle en el ICRU 95, como por ejemplo la dosis absorbida personal en el cristalino y la dosis absorbida personal en piel, ¿ya? Lo interesante de estas magnitudes es que utilizan fantomas que son distintos al fantoma voxelizado y que se van a definir en función de la dosis absorbida, por lo que sus unidades en este caso no van a ser Sievert, sino que van a ser en Gray. Bien. Por otro lado, es interesante que hay un abandono de la dosis equivalente para piel y cristalino, ¿ya? Esto se produce, ¿cierto? Porque la dosis equivalente, el equivalente de dosis, ¿cierto? Se relaciona más con los efectos estocásticos, ¿ya? Y para evaluar efectos deterministas se prefiere el uso de la dosis absorbida, ¿ya? Esto solo es para límites deterministas. Para evaluar el riesgo de cáncer, entonces se seguiría utilizando la dosis efectiva. Bien. Muy brevemente voy a mencionar algunas consecuencias que tendría la introducción de estas nuevas magnitudes del ICRU 95. Lo primero, hablar del cambio que habría en la respuesta de los detectores. Bueno, la respuesta de los detectores debe actualizarse para adaptarse a las nuevas magnitudes operacionales, ¿ya? En general, la curva de respuesta tiene que ajustarse de acuerdo con esta relación, h*10 dividido h*, ¿ya? Esto significa que se puede aplicar directamente este cociente como un factor de corrección a la respuesta de los detectores actuales, ¿ya? Y por otro lado, no se esperan cambios significativos en la mayoría de los detectores, ¿ya? Sin embargo, en los casos de los detectores, ¿cierto?, de baja energía, podría ser necesario agregar filtros para reducir su respuesta en este rango. Entonces acá en esta imagen se muestra la respuesta de un detector, de un Geiger-Miller antigua,
ya previa al ICRO 95, y también se ve la respuesta corregida por este factor, que es el H asterisco 10, ¿cierto? Dividido H asterisco, y como se puede ver, en realidad el mayor cambio sucede a baja energía, ¿ya? Pero no es algo que sea algo muy, muy significativo. Bien, implicancias que tendría esto en la protección radiológica. Bueno, en el rango de baja energía es probable que las dosis estimadas disminuyan significativamente, ¿ya? Esto se debe a que actualmente existe una sobreestimación que no es menor, ya que es importante en este rango, y con las nuevas magnitudes operacionales, la dosis calculada para las personas expuestas que trabajan, ¿cierto?, con estos rangos energéticos, en estas aplicaciones va a disminuir necesariamente, ¿ya? Entonces, esto plantea algunas preguntas clave. Por ejemplo, ¿será necesario tener menos blindaje en este caso? ¿Ya? ¿Se podría aumentar el tiempo de trabajo en áreas controladas para el personal que trabaje a este rango de energía? ¿Ya? Por ejemplo, en Chile, a diferencia de otros países, no hay un límite de tiempo en zonas controladas, pero quizás ya no sea necesario, ¿cierto?, implementar rotaciones, por ejemplo. ¿Se reducirán los requisitos para las autorizaciones de desempeño? ¿Ya? A pesar de estas posibilidades, es prematuro en realidad hacer alguna proyección en este momento definitiva, ¿ya? Como sabemos, la realidad es compleja y hay muchos otros factores que van a influir en la toma de decisiones de protección radiológica, y esto es un proceso ya que es un largo camino. En realidad requiere muchas autorizaciones, muchos permisos y un desarrollo a largo plazo. Bien, finalmente entonces, como conclusión, nuevas magnitudes operacionales que estiman la dosis, ¿cierto?, efectiva de manera más coherente, ¿cierto? Eso es lo que ha generado el reporte del ICRO 95, ¿cierto? De esto hemos hablado extensamente y espero haberles transmitido al menos un poco, ¿cierto?, de la importancia y los cambios que implicarían la aplicación de estas nuevas magnitudes, ¿ya? Estos cambios se aplicarían tanto para proveedores de dosimetría como también para los usuarios, ¿ya? A nivel de proveedores, se espera que pequeños cambios en realidad en lo que son los dosímetros, ¿ya? La mayoría de los dosímetros actuales, según lo que dice el reporte del IGRU, podrían seguir utilizándose, ¿ya? Pero será necesario hacer algunas pequeñas modificaciones a las curvas de calibración y es posible que algunos detectores de baja energía requieran filtros adicionales para poder mejorar su respuesta en ese rango. A nivel de usuario, ¿cierto? Se espera una eventual disminución de las dosis registradas, especialmente en exposiciones de baja energía, ¿ya? Actualmente las magnitudes operacionales tienden a sobreestimar la dosis efectiva en este rango, ya que es lo que les comentaba recientemente. Por lo que con la nueva definición se espera que los valores reportados sean aún más bajos, ¿ya? Y esto podría llevar a revisiones por parte de las autoridades reguladoras de los criterios de protección radiológica, que podrían conllevar, por ejemplo, ajuste de los límites de dosis y protocolos de monitoreo de los trabajadores expuestos. Entonces, en resumen, si bien estos cambios mejoran la coherencia entre las magnitudes operacionales y las dosis efectivas, sus implicancias prácticas van a depender de cómo esto se implemente en los sistemas de dosimetría, ¿cierto? Y también cómo se implemente en las normativas que tenemos actualmente de protección radiológica. Bien, muchas gracias por su asistencia y espero que haberles podido transmitir un poco de información y que les haya agradado la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Todo muy bueno y sobre todo las conclusiones, lo que nos das para pensar. De hecho, estábamos aquí inmediatamente discutiendo sobre las implicancias. Falta. Ojalá que Sí, es muy avancemos por allá. interesante. Es Sí, interesante lo que se viene, el sí. desarrollo de esto. Bueno, A futuro, que igual es a largo plazo, ¿ah? Que eso es lo que dice, probablemente esto son 20, dice que los dosímetros que tenemos actualmente, no se preocupen, dice, a los sistemas que tienen dosimetría personal actualmente y que van a durar, no sé, 20 años más, porque esto se va a demorar 20 años. O sea, esto es un claro, proceso largo, que si bien ya está aprobado, ya está publicado, para implementarlo, no es tan rápido, ¿ya? Se requieren nuevas legislaciones, etcétera. justamente la legislación es la más lenta. Bueno, le quiero dar espacio para hacer preguntas. Estoy leyendo el chat. Le doy el micrófono también. Puedo hacer una consulta, Cristóbal Guerrero. Marianela, primero que nada, excelente la correspondencia con respecto a las magnitudes operacionales.
clarito. Quería hacer dos consultas. Primero, con respecto a la operatividad del fantoma este que cuentas tú de la ISRP 110, ¿cómo es esto en el laboratorio? ¿Es un maniquí o es un tema computacional? Es un fantoma que se realiza en Monte Carlo, con simulaciones de Monte Carlo, ¿ya? Entonces es computacional, por así decirlo. Se hace una simulación de Monte Carlo y con eso se hacen distintas posiciones y se calcula la dosis. No es un fantoma real, por así decirlo. Sí, se me quedó. Ujú. Muchas gracias. Y lo otro que dentro de una de las conclusiones, o no, parece que hablaste de que en el rango de baja energía es posible que bajen las dosis. No me quedó muy claro eso, porque yo entiendo que si es un dosímetro, de lo que estamos hablando de magnitudes operacionales, el dosímetro va a estimar más, va a subestimar más, pero las dosis del terreno van a ser las mismas en la práctica. Se va a sobreestimar más la dosis, es decir, que en realidad lo que está recibiendo el trabajador es menor de lo que va a estar leyendo el dosímetro, incluso con la nueva magnitud que se ha actualizado, que es el peor de los casos. Por ejemplo, se escoge la dosis efectiva en la irradiación AP, que es el caso que recibiría el trabajador, en este caso la persona, que se hace en el fantoma, ya que es el peor de los casos con la mayor irradiación, y ese caso sería una sobreestimación de la dosis que estaría recibiendo esa persona. Claro, pero, Que ahora el HP10 estaría sobreestimando. pero para entender, eso lo está haciendo el detector mismo. En las dosis, en las prácticas radiológicas no van a bajar. Claro, el detector se calibra con Sí. eso. Y lo último, para darle a otros compañeros, cuando tú hablabas de correspondencia electrónica, ¿es lo mismo que el equilibrio electrónico? Quizás Cuando se integró transferencia, o sea, quizás te refieres, los cálculos, cuando integraron ahora, después dijiste algo de los electrones, quizás te en los refieres al cálculos. transporte de electrones. Sí, ¿no es lo mismo que el Ya. equilibrio electrónico? No, eso Ya, se refiere al detalle con el que se hace la simulación de Monte Carlo, que por ejemplo, cuando se simula en Penélope, por ejemplo, es la energía absorbida que se coloca a los electrones, ¿ya? Y por ejemplo, tú cuando quieres simular con mayor detalle, le colocas una energía de absorción distinta a los electrones, ¿ya? En ese caso, para poder simular con mayor detalle y poder tener más información y que sea lo más parecido a la realidad. Entonces, lo que se hizo al principio es que no se hizo de manera más detallada, sino que se hizo menos detallado para poder como representar o simular lo que había anteriormente, para poder eh, reproducir lo que había antes. Entonces, lo que se hizo en el ICRP posteriormente 116 es que se simuló con más detalle, con el transporte de electrones y con eso nos dio una curva con más detalle y más información. agradezco mucho, Marianela, me quedo por eso. Muchas gracias. De nada. Hola, ¿me escuchan? Sí, No, excelente Marianela. Solo compartí en el chat alguna de las otras papers que he visto con las implicaciones de la redefinición de las magnitudes operacionales del ahí se ISO escucha 5000, bajito. que solamente he compartido en el chat para muestra un botón, o sea, todo lo que se nos vienen cositas con tema también de cálculo de blindaje, sobre todo cómo afecta para baja energía. Así que para la gente que quiere revisar un poquito más de cómo está avanzando eso, ahí compartí un trabajo de hace muy poquito de físicos médicos del Perú Ujú. y compartí también el gráfico de cómo va impactando a baja energía. Gracias. Súper interesante. Ahí lo vamos a revisar. Muchas gracias. ¿Tienen más preguntas? ¿Alguna más pregunta? No sé. En el chat solo hay palabras de agradecimiento y de Ujú. felicitaciones. Pregunta. Yo tengo una pregunta o más o menos, Marianela, bueno, primero felicitarte y segundo, eh, según tu presentación y lo que tú leíste y todo lo que investigaste,
todo tendería entonces a que mayor blindaje en el futuro implicaría incluso hasta no el uso de un dosímetro de cuerpo. Claro, eso sería principalmente para bajas energías, que es Ya, donde sucede este fenómeno. perfecto. Para todas las demás operaciones, digamos, seguimos igual con nuestra vigilancia como corresponde. Es una buena pregunta, porque eso es para bajas energías. Claro, excelente. Muchas gracias. ¿Sí? Súper. Muchas gracias, Marianela. Los que quieran encender su cámara para tomar una foto, lo podemos hacer. Si es que no, lo dejamos hasta aquí y te agradezco nuevamente, Marianela. Estuvo muy buena tu presentación.